Introducción al estudio del derecho. Diferencias fundamentales entre las normas religiosas, morales, de trato social y jurídicas. Las normas religiosas, morales, de trato social y jurídicas son diferentes en varios aspectos, como sus propósitos, aplicaciones y fuentes de autoridad. Permíteme explicarte cada una de ellas. Normas religiosas. Estas normas provienen de los dogmas y creencias divinas de una determinada religión. Su propósito principal es guiar la conducta de los creyentes y promover la relación con lo divino. Las normas religiosas suelen abarcar aspectos tanto externos como internos de la vida de las personas y su cumplimiento o desobediencia no es premiada o reclamada por el Creador o ser divino en el que se cree. Las fuentes de autoridad de las normas religiosas son los textos sagrados y las enseñanzas de líderes religiosos. Normas morales. Estas normas se basan en principios éticos y valores compartidos por una sociedad. Su propósito es regular la conducta de las personas en relación con lo que se considera correcto o incorrecto desde un punto de vista moral. A diferencia de las normas religiosas, las normas morales carecen de sanción externa y no están institucionalizadas. Su autoridad proviene de la conciencia individual y su cumplimiento se basa en la autolegislación. Normas de trato social. Estas normas son reglas de comportamiento impuestas por el grupo social al que pertenecemos. Su propósito es establecer pautas de conducta aceptadas por la sociedad para ser bien recibido en su entorno. El incumplimiento de estas normas puede llevar al menosprecio o repudio del grupo social. Las normas de trato social se refieren principalmente a aspectos externos de la vida cotidiana, como el modo de vestir, saludar, comportarse en determinadas situaciones, entre otros. Normas jurídicas. Estas normas son reglas de conducta establecidas por el poder público para regular la convivencia pacífica de los miembros de una sociedad. Su propósito es mantener el orden social y garantizar los derechos y deberes de las personas. A diferencia de las normas religiosas, morales y de trato social, las normas jurídicas son de cumplimiento obligatorio y su incumplimiento puede llevar a la aplicación de sanciones por parte del Estado. Las fuentes de autoridad de las normas jurídicas son la Constitución, las leyes y los reglamentos. En resumen, las normas religiosas se basan en creencias divinas, las normas morales en principios éticos, las normas de trato social en pautas de comportamiento aceptadas por la sociedad y las normas jurídicas en reglas establecidas por el poder público. Cada una de estas normas tiene su propio propósito, aplicación y fuente de autoridad en la sociedad. Las normas jurídicas tienen ámbitos de validez que determinan dónde y cuándo son aplicables. Estos ámbitos se refieren a las situaciones y contextos en los que las normas tienen efecto legal y regulan el comportamiento de los individuos y organizaciones. En primer lugar, las normas jurídicas son aplicables dentro de un territorio específico, es decir, tienen validez espacial. Cada país tiene su propio sistema jurídico y sus propias normas que rigen en su territorio. Por ejemplo, las leyes de México son aplicables dentro del territorio mexicano y no tienen efecto legal en otros países. En segundo lugar, las normas jurídicas tienen validez temporal. Esto significa que están vigentes durante un periodo determinado. Las leyes pueden ser promulgadas con una fecha de entrada en vigor específica y pueden ser modificadas o derogadas en el futuro. Es importante tener en cuenta que las normas jurídicas no pueden tener efecto retroactivo, es decir, no pueden aplicarse a situaciones que ocurrieron antes de su entrada en vigor. En cuanto a cómo las normas jurídicas regulan a los individuos y organizaciones, estas establecen derechos y obligaciones. Por ejemplo, las normas del derecho civil regulan las relaciones entre individuos, como contratos, propiedad y responsabilidad civil. Las normas del derecho penal establecen los delitos y las sanciones correspondientes. Las normas del derecho laboral regulan las relaciones entre empleadores y empleados, y así sucesivamente. Las normas jurídicas también establecen los procedimientos legales que deben seguirse en caso de disputas o conflictos. Por ejemplo, las normas del derecho procesal establecen cómo se lleva a cabo un juicio y cómo se resuelven las controversias legales. En resumen, las normas jurídicas tienen ámbitos de validez espacial y temporal, y regulan el comportamiento de los individuos y organizaciones en el contexto legal estableciendo derechos, obligaciones y procedimientos legales. Jerarquía de las normas jurídicas y sus ámbitos de validez en un sistema jurídico.
En un sistema jurídico, las normas jurídicas se organizan en una jerarquía que determina su ámbito de validez y establece cuál norma prevalece en caso de conflicto. Esta jerarquía se basa en la importancia y el rango de las normas dentro del sistema legal. En la cúspide de la jerarquía se encuentra la Constitución, que es la norma fundamental de un país. La Constitución establece los principios y valores fundamentales, así como la estructura y organización del Estado. Es la norma suprema y todas las demás normas deben estar en conformidad con ella. La Constitución tiene un ámbito de validez espacial que abarca todo el territorio del país y un ámbito de validez temporal que se mantiene vigente a menos que sea modificada o derogada mediante un proceso establecido en sí mismo. A continuación de la Constitución se encuentran las leyes, que son normas generales y abstractas que son promulgadas por el Poder Legislativo. Estas leyes pueden ser leyes federales o leyes estatales, dependiendo de la estructura política del país. Las leyes tienen un ámbito de validez espacial que puede ser nacional o limitado a una jurisdicción específica, como un estado o una provincia. También tienen un ámbito de validez temporal que se establece en la propia ley. Después de las leyes, se encuentran los reglamentos, que son normas más específicas y detalladas que son emitidas por el Poder Ejecutivo para regular aspectos particulares de la legislación. Los reglamentos tienen un ámbito de validez espacial y temporal que se establece en su propia normativa. En caso de conflicto entre normas, la jerarquía determina cuál norma prevalece. En general, las normas de rango superior prevalecen sobre las de rango inferior. Por ejemplo, si una ley contradice una disposición de la Constitución prevalecerá y la ley será considerada inconstitucional. Del mismo modo, si un reglamento contradice una ley, la ley prevalecerá sobre el reglamento. La importancia de la Constitución y las leyes en esta jerarquía radica en que son las normas fundamentales y generales que establecen los principios y reglas básicas del sistema jurídico. La Constitución garantiza los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y establece los límites y poderes del Estado. Las leyes, por su parte, regulan diversos aspectos de la vida social, económica y política. Ambas normas son fundamentales para la estabilidad y el funcionamiento del sistema jurídico, y su cumplimiento es esencial para mantener el orden y la justicia en la sociedad. Cómo las normas jurídicas imperan en la sociedad, considerando la autoridad de las instituciones legales y la interpretación de las normas por parte de los tribunales. Las normas jurídicas imperan en la sociedad a través de la autoridad de las instituciones legales y la interpretación de las normas por parte de los tribunales. Las instituciones legales, como los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, tienen la autoridad para crear, aplicar y hacer cumplir las normas jurídicas. En primer lugar, el poder legislativo es responsable de crear las leyes. Este poder recae en el órgano legislativo de un país, como el Congreso o el Parlamento. Estas instituciones tienen la autoridad para debatir, aprobar y promulgar leyes que regulen diversos aspectos de la sociedad. Las leyes son el resultado de un proceso democrático y representativo, donde los legisladores representan los intereses de la sociedad y toman decisiones en nombre de ella. Una vez que las leyes son promulgadas, es responsabilidad del Poder Ejecutivo, encabezado por el gobierno, aplicar y hacer cumplir estas normas. Las instituciones gubernamentales, como la policía y los organismos reguladores, tienen la autoridad para hacer cumplir las leyes y tomar medidas contra aquellos que las infrinjan. Esto implica la aplicación de sanciones y la protección de los derechos y libertades establecidos en las normas jurídicas. Sin embargo, la interpretación de las normas jurídicas y la resolución de conflictos legales recae en el Poder Judicial. Los tribunales tienen la autoridad para interpretar las leyes y aplicarlas a casos específicos. Los jueces y magistrados analizan las normas jurídicas, los hechos del caso y los argumentos presentados por las partes involucradas. A través de este proceso, los tribunales emiten decisiones y sentencias que establecen cómo se aplicarán las normas en situaciones particulares. La interpretación de las normas jurídicas por parte de los tribunales es fundamental para garantizar la justicia y la equidad en la sociedad. Los jueces deben analizar el lenguaje y el espíritu de las leyes, así como los principios y valores establecidos en la Constitución, para tomar decisiones justas y coherentes. Su interpretación puede influir en la forma en que se aplican las normas y en cómo se resuelven los conflictos legales. En resumen, las normas jurídicas imperan en la sociedad a través de la autoridad de las instituciones legales y la interpretación de las normas por parte de los tribunales.
Las instituciones legales tienen la autoridad para crear, aplicar y hacer cumplir las normas, mientras que los tribunales tienen la responsabilidad de interpretar las leyes y resolver conflictos legales. Esta combinación de autoridad e interpretación garantiza que las normas jurídicas sean aplicadas de manera justa y equitativa en la sociedad. Sanciones asociadas al incumplimiento de las normas jurídicas. Las sanciones asociadas al incumplimiento de las normas jurídicas pueden variar dependiendo del tipo de norma y del sistema legal de cada país. A continuación, proporcionaré información general sobre las sanciones civiles, penales y administrativas. Sanciones civiles. Las sanciones civiles están relacionadas con el ámbito del derecho civil y se aplican en situaciones donde se violan los derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones privadas. Estas sanciones buscan compensar el daño causado a la parte perjudicada y pueden incluir el pago de una indemnización o la restitución de bienes. Por ejemplo, en un caso de incumplimiento de contrato, la parte afectada puede solicitar una compensación económica por los daños sufridos. Sanciones penales. Las sanciones penales están relacionadas con el ámbito del derecho penal y se aplican en situaciones en las que se cometen delitos. Estas sanciones tienen como objetivo castigar al infractor y proteger a la sociedad. Las sanciones penales pueden incluir penas de prisión, multas, trabajos comunitarios, libertad condicional, entre otras. La gravedad de la sanción dependerá de la gravedad del delito cometido. Por ejemplo, en un caso de robo, el infractor puede ser condenado a prisión /diagonal o a pagar una multa. Sanciones administrativas. Las sanciones administrativas están relacionadas con el ámbito del derecho administrativo y se aplican en situaciones en las que se incumplen las normas y regulaciones establecidas por las autoridades administrativas. Estas sanciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas y pueden incluir multas, suspensiones de licencias, clausuras de establecimientos, entre otras. Por ejemplo, si una empresa no cumple con las regulaciones de seguridad laboral, puede recibir una multa o incluso ser cerrada temporal o permanentemente. Es importante tener en cuenta que la aplicación de estas sanciones depende del proceso legal establecido en cada sistema jurídico. En general, se requiere que se presente una denuncia o se inicie un proceso legal para determinar la culpabilidad del infractor y aplicar la sanción correspondiente. Los tribunales y las autoridades administrativas son los encargados de llevar a cabo estos procesos y tomar las decisiones finales. Como las normas jurídicas se complementan con las normas morales, religiosas y de trato social y cómo se utilizan para resolver conflictos y garantizar el orden social. Las normas jurídicas, morales, religiosas y de trato social son diferentes tipos de normas que coexisten en una sociedad y desempeñan roles complementarios en la regulación del comportamiento humano y la garantía del orden social. A continuación, analizaré cómo estas normas se complementan y se utilizan para resolver conflictos y mantener el orden social. Normas jurídicas. Las normas jurídicas son aquellas establecidas por el sistema legal de un país y son respaldadas por la autoridad del Estado. Estas normas se basan en leyes y regulaciones que definen los derechos y obligaciones de los individuos y establecen las consecuencias legales en caso de incumplimiento. Las normas jurídicas son aplicadas por las instituciones legales, como los tribunales y las fuerzas de seguridad, y su objetivo principal es mantener el orden social y garantizar la justicia. Normas morales. Las normas morales son principios y valores éticos que guían el comportamiento humano y se basan en la conciencia individual y colectiva. Estas normas son internalizadas por las personas a través de la educación, la cultura y la socialización, y se refieren a lo que se considera correcto o incorrecto desde un punto de vista ético. Aunque las normas morales no son legalmente obligatorias, juegan un papel importante en la formación de la conciencia y la conducta de las personas. En algunos casos, las normas morales pueden influir en la creación y aplicación de las normas jurídicas, ya que reflejan los valores y principios de la sociedad. Normas religiosas. Las normas religiosas son aquellas establecidas por las creencias y enseñanzas de una determinada religión. Estas normas se basan en los textos sagrados y las tradiciones religiosas y abordan aspectos morales y éticos de la vida. Para aquellos que siguen una religión en particular, las normas religiosas son consideradas como mandatos divinos y tienen un impacto significativo en su comportamiento y toma de decisiones. Sin embargo, es importante destacar que las normas religiosas no son legalmente vinculantes para toda la sociedad, ya que el Estado suele ser laico y se rige por las normas jurídicas. Normas de trato social.
Las normas de trato social son aquellas que rigen las interacciones y relaciones entre las personas en una sociedad. Estas normas se basan en convenciones sociales, costumbres y etiqueta, y establecen pautas de comportamiento aceptadas y esperadas en diferentes contextos sociales. Las normas de trato social abarcan aspectos como el respeto mutuo, la cortesía, la puntualidad, entre otros. Aunque no son legalmente obligatorias, su cumplimiento contribuye a mantener la armonía y el orden en las interacciones sociales. En la resolución de conflictos y garantía del orden social, estas normas se complementan de diversas formas. Por ejemplo, las normas jurídicas pueden basarse en principios morales y éticos para establecer leyes que reflejen los valores de la sociedad. Además, los tribunales pueden tomar en cuenta las normas morales y religiosas al interpretar y aplicar las leyes en casos específicos. Por otro lado, las normas morales y religiosas pueden influir en el comportamiento de las personas y ayudar a prevenir conflictos y promover la convivencia pacífica. Las normas de trato social también desempeñan un papel importante en la resolución de conflictos, ya que establecen pautas de comportamiento aceptadas que facilitan la comunicación y la cooperación entre las personas. En conclusión, las normas jurídicas, morales, religiosas y de trato social se complementan y se utilizan de diferentes maneras para resolver conflictos y garantizar el orden social. Cada tipo de norma tiene su propio ámbito de aplicación y su importancia en la regulación del comportamiento humano. Su interacción y coexistencia contribuyen a la formación de una sociedad justa y equitativa. Planteamiento de un ejemplo o situación actual. Una situación en la que se ve reflejada la aplicación de los conceptos previamente investigados es el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial, IA, y los robots autónomos. En este escenario, las normas jurídicas juegan un papel fundamental para establecer los límites y responsabilidades de la IA y los robots autónomos. La clasificación de las normas jurídicas en función de su jerarquía es relevante para determinar qué leyes y regulaciones son aplicables en este ámbito. Por ejemplo, en muchos países, se están discutiendo y promulgando leyes específicas para regular la IA y los robots, lo que podría llevar a la creación de una nueva clase de normas jurídicas. En cuanto a las formas de imperar, las normas jurídicas pueden establecer requisitos y estándares para el desarrollo, uso y operación de la IA y los robots autónomos. Estas normas pueden incluir aspectos como la seguridad, la privacidad, la responsabilidad civil y la transparencia en la toma de decisiones de la IA. Además, las sanciones asociadas al incumplimiento de estas normas pueden ser aplicadas para garantizar el cumplimiento y la responsabilidad de los desarrolladores y usuarios de la IA y los robots autónomos. En cuanto a los ámbitos de validez, las normas jurídicas en este contexto pueden abarcar aspectos espaciales, temporales, materiales y personales. Por ejemplo, las leyes pueden establecer restricciones geográficas para el uso de ciertos tipos de IA o robots autónomos en áreas sensibles o peligrosas. También pueden establecer plazos para la implementación de medidas de seguridad o para la adaptación de las regulaciones a medida que avanza la tecnología. Además, las normas pueden definir los derechos y obligaciones de los actores involucrados, como los desarrolladores, los usuarios y las personas afectadas por la IA y los robots autónomos. En cuanto a la relación con las normas religiosas, morales y de trato social, este debate también puede involucrar consideraciones éticas y morales sobre el uso y la autonomía de la IA y los robots. Las normas religiosas y morales pueden influir en la discusión y en la formulación de políticas, ya que pueden abordar cuestiones como la dignidad humana, la responsabilidad y la justicia en el contexto de la IA y los robots autónomos. Además, las normas de trato social pueden establecer expectativas y pautas de comportamiento en la interacción entre humanos y máquinas, como la cortesía y el respeto hacia los robots autónomos. En resumen, la regulación de la inteligencia artificial y los robots autónomos es un tema innovador de actualidad en el que se pueden aplicar los conceptos de clasificación de las normas jurídicas, formas de imperar, sanciones, ámbitos de validez y su relación con las normas religiosas, morales y de trato social. Este debate busca establecer un marco legal y ético para garantizar un uso responsable y seguro de la IA y los robots autónomos en beneficio de la sociedad. Otro tema actual relacionado con las normas jurídico-positivas. Otro tema relevante y actual que se relaciona con las normas jurídico-positivas es la regulación de la privacidad y protección de datos en el ámbito digital. En la era de la tecnología y la información, el manejo de datos personales se ha convertido en un tema de gran importancia y preocupación tanto para los individuos como para las organizaciones.
Con el avance de la tecnología y la digitalización de la información, cada vez más datos personales se recopilan, almacenan y utilizan en diversas plataformas y servicios en línea. Esto ha llevado a un aumento en los riesgos de violación de la privacidad y el mal uso de los datos personales. En respuesta a esta preocupación, se han promulgado leyes y regulaciones en muchos países para proteger los derechos de privacidad de los individuos y establecer pautas para el manejo adecuado de los datos. Antecedentes legales. Uno de los antecedentes legales más importantes en este tema es el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR por sus siglas en inglés, que entró en vigencia en la Unión Europea en 2018. El GDPR establece un marco legal para la protección de datos personales y establece los derechos de los individuos en relación con sus datos. Además, muchos países han promulgado leyes nacionales de protección de datos que se basan en los principios del GDPR. Cuestiones éticas. La protección de la privacidad y los datos personales plantea diversas cuestiones éticas. Por un lado, está el equilibrio entre la necesidad de recopilar y utilizar datos para fines legítimos, como la mejora de servicios y la investigación, y el respeto a la privacidad y la autonomía de los individuos. También se plantea la cuestión de la transparencia y el consentimiento informado, es decir, cómo garantizar que las personas comprendan cómo se utilizan sus datos y tengan el control sobre ellos. Además, la discriminación algorítmica y la brecha de privacidad son preocupaciones éticas importantes en este contexto. Uno de los desafíos actuales en la regulación de la privacidad y protección de datos es la rápida evolución de la tecnología y la necesidad de adaptar las leyes y regulaciones a estos cambios. La protección de datos en el ámbito transfronterizo también es un desafío, ya que los datos pueden fluir fácilmente a través de las fronteras y las jurisdicciones. Además, la implementación efectiva de las leyes y la supervisión de su cumplimiento son desafíos importantes, especialmente en un entorno digital globalizado. En conclusión, la regulación de la privacidad y protección de datos en el ámbito digital es un tema relevante y actual que se relaciona con las normas jurídico-positivas. La protección de la privacidad y los datos personales plantea desafíos legales, éticos y tecnológicos, y requiere un equilibrio entre la necesidad de utilizar datos para fines legítimos y el respeto a los derechos de privacidad de los individuos. ¿Dónde y cuándo se aplican estas normas dentro del contexto legal? En cuanto a la interrogante sobre si estas normas tienen alcance espacial, temporal, material y personal, la respuesta es sí. Las normas relacionadas con la regulación de la inteligencia artificial, la protección de datos y la responsabilidad de los sistemas autónomos tienen un alcance espacial que puede variar según las jurisdicciones, un alcance temporal que se aplica en el presente pero puede evolucionar con el tiempo, un alcance material que abarca diferentes aspectos relacionados con la IA y los sistemas autónomos, y un alcance personal que involucra a los actores relevantes en el uso y desarrollo de estos sistemas, así como del uso y protección de datos en el ámbito digital. En mi argumento, he abordado estos aspectos legales, éticos y prácticos del caso al mencionar la necesidad de establecer un marco legal claro y coherente, la importancia de la transparencia y explicabilidad de las decisiones tomadas por los sistemas de IA, y la asignación de responsabilidad en caso de daños o consecuencias negativas. Además, he mencionado la existencia de normas y regulaciones específicas, como la Ley de Vehículos Autónomos, como ejemplo de cómo se están abordando estos temas en diferentes jurisdicciones. Análisis de la jerarquía de las normas dentro del contexto de los temas planteados y su aplicación en la práctica. México, por ejemplo, la jerarquía de las normas se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la cúspide se encuentra la Constitución, que es la norma suprema y establece los principios fundamentales del país. A continuación, se encuentran los tratados internacionales, que una vez ratificados por el Congreso, forman parte del orden jurídico mexicano y tienen jerarquía sobre las leyes federales y locales. En el ámbito de la regulación de la inteligencia artificial, se pueden encontrar diferentes niveles normativos. Por ejemplo, a nivel federal, se pueden establecer leyes específicas que aborden aspectos como la seguridad y la responsabilidad de los sistemas autónomos. Estas leyes pueden ser complementadas por reglamentos y normas técnicas que detallan los requisitos y estándares que deben cumplir los sistemas de IA. A nivel local, los estados y municipios también pueden tener normas específicas que complementen la regulación federal. Por ejemplo, pueden establecer requisitos adicionales para la conducción autónoma en ciertas áreas geográficas.
En cuanto a las sanciones legales en caso de incumplimiento, estas pueden variar dependiendo de la normativa específica y la gravedad del incumplimiento. En general, las sanciones pueden incluir multas económicas, suspensión de actividades, revocación de licencias o permisos, e incluso responsabilidad penal en casos de daños graves o negligencia criminal. Es importante destacar que las sanciones legales pueden ser aplicadas tanto a los fabricantes o desarrolladores de sistemas autónomos como a los operadores o usuarios finales, dependiendo de las circunstancias y la responsabilidad atribuida en cada caso. En resumen, la jerarquía de las normas en el contexto de la regulación de la inteligencia artificial y la responsabilidad legal de los sistemas autónomos se establece en la Constitución y puede incluir leyes federales, tratados internacionales, reglamentos y normas técnicas. Las sanciones legales en caso de incumplimiento pueden variar y pueden incluir multas, suspensión de actividades y responsabilidad penal, dependiendo de la normativa específica y la gravedad del incumplimiento. Gracias por ver este video.